Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por pensar en mí para hablar de estos temas. Y el primero es la trombosis portal en la cirrosis, el manejo de la anticoagulación, y este será el outline para hoy: cuál es la frecuencia, cuál es la historia natural, las causas, las consecuencias, que es un tema polémico y trataré de explicar un poco por qué y cuál es el tratamiento, que es principalmente o anticoagulación o TIPS. La trombosis portal es bastante frecuente. Ahí ven una resonancia en la que en la vena porta hay un coágulo y aproximadamente en el 15% de los cirróticos la tienen. Lo que es más importante es que cuanto más severa es la cirrosis, mayor es la probabilidad de tener trombosis portal. Y la evolución es un poco incierta porque se ha descrito que puede haber desaparición espontánea o mejora de la trombosis portal en hasta un 70% de los pacientes sin hacer nada, sin dar ningún tratamiento. Hasta la mitad de los pacientes puede permanecer estable y, de nuevo, hasta un 70% puede haber progresión si no se hace tratamiento. Con lo cual es una evolución muy incierta y esto hace difícil tomar decisiones terapéuticas o hacer interpretaciones de los estudios observacionales, ya que no hay ningún estudio aleatorizado y controlado. ¿Por qué los pacientes con cirrosis tienen mayor probabilidad de desarrollar trombosis portal? Y las dos principales causas son como en cualquier fenómeno de trombosis venosa. Hay estasis en la vena porta. Con el aumento de la resistencia hepática y la presión portal, la velocidad de flujo en la vena porta disminuye. Cuanto más shunting hay, también esto contribuye a que disminuya la velocidad de la vena porta, y así se ha dicho que una velocidad en la vena porta de menor de 15 está asociado de forma importante con el desarrollo de trombosis portal. Y además la cirrosis, en contra de lo que se creía hace 15 años o 20 años, que se creía que era una enfermedad que provocaba principalmente hemorragia, hoy en día está bien claro que es un factor protrombótico. Y esto se explica porque esto es la coagulación normal. En verde están el nivel de los factores procoagulantes y en rojo el nivel de los factores anticoagulantes, comparado en un paciente normal con la cirrosis. Entonces, en la cirrosis hay un descenso tanto de los factores procoagulantes como de los factores anticoagulantes naturales, y esto hace que esto esté en equilibrio. Pero un equilibrio en el que todo está al 100% es un equilibrio muy estable, porque pequeñas variaciones mantienen un estado de coagulación estable, pero cuando estos niveles son del 20%, muy pequeñas variaciones en los niveles de procoagulantes o anticoagulantes pueden hacer que el paciente en un momento esté en una situación protrombótica y en pocas horas esté en una situación de diátesis hemorrágica. Lo que normalmente usamos para mirar la coagulación en la cirrosis, que es el INR, solo mira los factores procoagulantes, con el cual el INR está prolongado y esto no quiere decir que el paciente tenga tendencia a sangrar. Y esta paradoja la resolvieron el grupo de Milán mirando a la generación directa de trombina en plasma de pacientes normales sin cirrosis. Cuando miraron simplemente la generación de trombina en ese plasma sin añadir nada, de nuevo, igual que ocurre con el INR, la generación de trombina en estos pacientes era más baja en los cirróticos. Pero cuando añadieron trombomodulina, que trombomodulina lo que hace es activar esa parte roja de los anticoagulantes naturales, en los pacientes normales la capacidad de generar trombina disminuyó de forma marcada, con lo cual esto quiere decir que la vía de los anticoagulantes naturales está muy activa. Y, sin embargo, cuando añadían trombomodulina al plasma de pacientes cirróticos, no había prácticamente cambio en la generación de trombina, con lo cual esto indica dos cosas: que los cirróticos son resistentes a la trombomodulina, es decir, que tienen un déficit de anticoagulantes naturales, y que la generación final de trombina en cirróticos y en normales, en las barras rojas, es prácticamente igual. Esta resistencia a la trombomodulina, que es lo que marca
esta diátesis trombótica de los pacientes con cirrosis fue estudiada también por el Grupo de Milán, en este caso con Vincenzo Lamura, publicado el año pasado, en el que miraba la evolución de los pacientes cirróticos sin trombosis portal con resistencia a la trombomodulina en la línea de arriba o con resistencia a la trombomodulina, y lo que vio es que los pacientes que tenían esta situación de diátesis trombótica desarrollaban más frecuentemente trombosis portal. Claramente cerrando un poco el círculo de todas estas explicaciones que en los últimos 10 años desarrolló el Grupo de Milán, sugiriendo que esto contribuye al desarrollo de trombosis portal. La endotoxemia, también a través de provocar disfunción endotelial o de activar la coagulación, también se ha visto que contribuye al desarrollo de trombosis portal. Y quería poner este gráfico que es en ratones normales. Este es del grupo de Craig Yen en Calgary. Y en los paneles de arriba es la visión de un hígado con todos los sinusoides, allí de un ratón normal, no expuesto a endotoxemia, y cuando se le administra LPS a ese ratón, lo que se ve en verde, todos esos círculos, son sinusoides que están tapados por trombina, por coagulación, y esto coincide con las plaquetas, con lo cual la endotoxina provoca tapones de neutrófilos y plaquetas, y esto activa la coagulación. Y por supuesto todos esos sinusoides que tienen trombina no tienen flujo, con lo cual esto facilitaría el aumento de la presión portal, estasis y propagación upstream del trombo, y podría contribuir a la trombosis portal. La significación clínica ha sido polémica. Tener una trombosis portal empeora la función hepática o produce descompensación de la cirrosis. Y esto era un tema polémico, por ejemplo, cuando éramos residentes y trabajábamos en la unidad de hígado de Barcelona. Siempre que un paciente ingresaba con una nueva descompensación, le hacíamos una ecografía para ver si había una trombosis portal que explicase el desarrollo de una nueva descompensación. Pero esto ha sido cuestionado recientemente. Este es un estudio fantástico de más de 1000 pacientes, que era un ensayo clínico para comparar dos esquemas de screening de hepatocarcinoma, con lo cual tenían un seguimiento longitudinal muy largo de pacientes con ultrasonografía. Y este es un estudio de Dominique Ballat en Clichy. Y entonces ellos analizaron el desarrollo de trombosis venosa portal como una variable tiempo dependiente, es decir, cuando el paciente tenía la porta limpia, pues era la porta limpia; cuando se trombosaba lo contaban como trombosada, y si se volvía a recanalizar la volvían a contar como no trombosis portal. Y lo que se vio es que la trombosis portal se asociaba con, de nuevo, con una enfermedad hepática más avanzada. Y lo que encontraron es que el desarrollo de trombosis portal en un análisis multivariado no se asociaba con la progresión de la cirrosis o con descompensación. Y esto es un tema muy importante, porque yo creo que ha llevado las cosas a dos puntos, que ya no es tan frecuente o basado en estos datos. Cuando un paciente tiene una ecografía reciente de hace 2 o 3 meses e ingresa por descompensación, ya tendemos menos a repetir la ecografía. Y también esto yo creo que ha contribuido a el balancear que en pacientes que no son candidatos a trasplante, que no tienen otras indicaciones, no tratar con anticoagulación a estos pacientes, basado en que quizá no mejora las cosas. Yo solo quería puntualizar que los datos que ellos muestran están basados en esta tabla. Esta es la tabla del análisis univariado y multivariado. Y como pueden ver, cuando había una trombosis parcial o una trombosis completa, había en el análisis univariado un mayor riesgo significativo de progresión de la enfermedad hepática y de descompensación, con unos hazard ratios de 1,58, 1,48. Cuando hacían el análisis multivariado, esto ya no era significativo, y esto era un análisis multivariado ajustado por otras 8 variables de severidad de la enfermedad hepática, pero los hazard ratios tienen más o menos un peso parecido, con lo cual todavía, aunque ya no fue significativo porque la variabilidad
era muy importante, pero todavía el desarrollo de trombosis portal se asociaba con un 50% de aumento en el riesgo relativo de desarrollar progresión de la enfermedad hepática o descompensación. Con lo cual, yo creo que no está nada claro que el desarrollar una trombosis portal no contribuye a descompensar, y esto lo hemos visto muchas veces, que pacientes que de repente trombosan o les aparece una trombosis portal de la rama izquierda de la aorta y 3 meses más tarde el hígado izquierdo se ha colapsado y el paciente empeora. Ellos sugieren que la mejor explicación para esto es que haya un factor común determinante tanto de la trombosis portal como de la progresión de la enfermedad hepática, y esto es probablemente cierto, y esto iría muy en concordancia con este estudio de Erika Villa en Italia, que demostró que cuando ellos daban en pacientes sin trombosis portal con enfermedad hepática relativamente avanzada una dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular para prevenir la presión portal, para prevenir la trombosis portal, no solo prevenían la trombosis portal en el panel A, sino que también prevenían descompensación y mejoraban la supervivencia, sugiriendo que la heparina tenía un efecto más allá de prevenir la trombosis portal macroscópica que nosotros vemos en la vena porta y que probablemente tenía un efecto sobre la enfermedad parenquimatosa hepática. Y de hecho hay estudios en marcha en España con rivaroxaban para prevenir la progresión de la enfermedad hepática. Es un concepto tremendamente interesante. Otra cuestión es cuáles son las consecuencias de tener una trombosis portal cuando el paciente va a un trasplante hepático. Y creo que no hay ninguna duda, este es un metaanálisis de todos los estudios que hay publicado hace una semana, con lo cual resume todo lo que hay, y no hay ninguna duda que el tener una trombosis portal empeora el pronóstico del trasplante a medio largo plazo. Y cualquier cirujano que se le pregunte dice que tener una trombosis portal es un engorro durante el momento de trasplante. Depende de cómo es la trombosis portal. Esta es la clasificación de Yerdel. Cuando es de grado 1, es decir, una trombosis parcial, el efecto sobre la supervivencia después del trasplante es mínimo o no, complica un poco las cosas. Cuando es de grado 2, 3 o 4, esto obliga ya a hacer modificaciones técnicas en el momento de trasplante, y la mayoría de estos pacientes necesitan Young grafts desde la vena mesentérica al hígado. Esto complica la cirugía, y ya cuando es tipo 4, la mayoría de las veces es imposible hacer el trasplante, aunque hay grupos que están ensayando la recanalización de esta aorta a través del bazo, metiendo catéteres, llevándolos hasta el hígado. Y, por ejemplo, en México, en nutrición, esto tienen una serie amplia y una experiencia buena con esto. ¿Cuál es el tratamiento de la trombosis portal? Principalmente es anticoagulación o poner un TIPS para abrir la aorta. La anticoagulación, obviamente hay que hablar de los beneficios, los riesgos, de cuáles son los pacientes ideales y cuál es el anticoagulante ideal. Este también es un metaanálisis publicado el año pasado, que no hay ninguna duda de que en pacientes con trombosis portal que se anticoagulan versus a los que no se anticoagulan, la probabilidad de recanalización de la vena porta en el panel de arriba es mayor con anticoagulantes que sin anticoagulantes. Y la probabilidad de progresión de la trombosis portal parcial es mayor en pacientes que no toman anticoagulantes con respecto a los que toman anticoagulantes. Con lo cual, la anticoagulación es eficaz, a pesar de que todos estos son estudios observacionales, en mejorar la permeabilidad de la vena porta. Aunque, de nuevo, con esta variabilidad en la historia natural a veces es difícil de interpretarla, pero los estudios son bastante consistentes. ¿Cuál es el riesgo de dar anticoagulantes en pacientes con cirrosis? Este es un estudio interesante, de nuevo también de Vincenzo Lamura en Milán, en el que compara en pacientes anticoagulados por trombosis de la aorta con pacientes que reciben anticoagulación por una trombosis venosa profunda y que no son cirrosis. La probabilidad de hemorragia es mucho mayor en los cirróticos que reciben anticoagulación por la vena porta en el panel de la izquierda, pero cuando se comparan con una cohorte de cirróticos
que no reciben anticoagulación, especialmente con el riesgo de hemorragia digestiva alta, especialmente por varices. No hubo diferencias en absoluto. De hecho, parecía que si algo, la anticoagulación era protectora para desarrollar hemorragia digestiva alta, y esto fue un resultado significativo ajustado por múltiples factores basales de riesgo. Con lo cual parece que el riesgo está aumentado con respecto a no cirróticos. Con respecto a cirróticos que no reciben anticoagulación, no hay demasiado aumento del riesgo de hemorragia. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es el balance de beneficios-riesgos. No hay, yo creo que, ninguna cuestión de que la porta esté completamente abierta en el momento del trasplante es beneficioso para el cirujano y para el outcome de la cirugía. Y lo que no está claro es si los pacientes que no son candidatos al trasplante, especialmente si tienen frailty, si pueden caerse, si son alcohólicos y todo, y pueden tener caídas, hematomas y todo esto, si en pacientes que no son candidatos tiene algún beneficio tratar de mantener la porta abierta y de hacer la coagulación. Esto todavía es una controversia. La controversia aumentó con el estudio de Neri, señalando que no había una clara relación con los factores. ¿Cómo anticoagulamos? Hay tradicionalmente los antagonistas de la vitamina K, principalmente warfarina. Es difícil de usar porque no está claro cuál tiene que ser el target INR, y especialmente si un paciente tiene un INR de 2, basalmente, pues es muy difícil de saber qué hay que hacer con ellos. Y puede tener el efecto no beneficioso de disminuir tanto la proteína S como la proteína C, que son anticoagulantes naturales. La heparina de bajo peso molecular puede ser menos eficaz porque los cirróticos tienen menos antitombina 3, y obviamente los pacientes no les gusta nada pues que tengan que inyectarse una vez al día en la barriga. Y por último, la opción más reciente son los DOCAs, los inhibidores directos de la trombina o los inhibidores del factor 10A, que son orales, no necesitan monitorización, y el problema es que no hay ninguna información porque los trials que se hicieron especialmente para patología cardiovascular no incluyeron cirróticos, con lo cual no sabemos cuáles pueden ser los problemas en cirrosis. Hay dos series de casos en que evalúan en pacientes Child A o Child B, pero buenos Bs, el outcome de anticoagular con estos DOCAs. La mayoría son con rivaroxaban en dosis más bajas de las habituales, de 5 a 20, y el riesgo de hemorragia parecía que era comparable al riesgo de hemorragia con vitamina K antagonistas o con heparina de bajo peso molecular. Y buscando, pues ya he visto que está este estudio en prensa que se acaba de publicar, que es un estudio en Egipto en pacientes con cirrosis relacionada con hepatitis C, a los que la mayoría de ellos, casi todos, se les hacía una esplenectomía, y a los que la esplenectomía es un factor de riesgo para trombosis portal. La esplenectomía se hacía por hiperesplenismo, no queda muy claro, pero allí es bastante frecuente, y se trataba la trombosis portal con rivaroxaban a una dosis relativamente baja de 10 BID o warfarin, y lo que se vio es que la probabilidad de recanalización era mucho más alta con rivaroxaban y las complicaciones eran menores con rivaroxaban que con warfarin. Con lo cual, este es el único estudio lateralizado y controlado. Son pocos pacientes, 40 y 40, pero sugiere también que en pacientes con buena función hepática, en pacientes con mala función hepática, estoy seguro que no usaría estos medicamentos, que puede ser una buena opción. El TIPS en la trombosis portal, en candidatos muy selectos, en centros muy concretos, con mucha experiencia, pues la feasibilidad es del 95%, las complicaciones del 7%, y la probabilidad de que el shunt esté abierto al año son 85%, con lo cual es un tratamiento eficaz en gente con experiencia que sabe navegar los problemas técnicos de poner un TIPS en un paciente con trombosis portal. Y este es un metaanálisis que hizo Annalisa Bersigotti sobre esto, y este es un estudio aleatorizado y controlado
en el que en pacientes con cirrosis que tenían trombosis portal y que desarrollan una hemorragia por varices, se aleatorizaron, era también un estudio muy pequeño de 50 pacientes, a el tratamiento convencional con endoscopia y bandas y betabloqueantes o a poner directamente un TIPS. Los resultados son exactamente iguales que los que hemos visto en profilaxis secundaria de hemorragia por varices sin trombosis portal, y es que el TIPS es más eficaz que la combinación de endoscopia y medicamentos para prevenir la recurrencia hemorrágica sin cambios en la supervivencia. Y si miran al panel C, la supervivencia parece incluso un poco menor con TIPS. Con lo cual no es un game changer este estudio, es igual a lo que vimos sin trombosis portal. Mi última diapositiva es solo un resumen de lo que hacemos en mi unidad, y he de decir que en mi unidad ni siquiera nosotros estamos de acuerdo, con lo cual cada médico hace un poco lo que piensa que es más adecuado. Yo trato de seguir las guías de Baveno y este esquema es más o menos igual, que si el paciente es candidato a trasplante o es una trombosis portal de riesgo que va hasta la vena mesentérica superior, yo considero tratamiento y uso antagonistas de la vitamina K o heparina bajo peso molecular. En pacientes con muy buena función hepática estoy empezando a plantearme si usar rivaroxaban. Los evalúo a los 3 meses. Si progresa, intento poner un TIPS para salvar la transplantabilidad del paciente. Y si mejora, le mantengo la anticoagulación hasta el momento de trasplante. Y si el paciente tiene una historia previa de hemorragia por varices y no tiene contraindicaciones, considero un TIPS. Muchas gracias y después al final estaré abierta a preguntas.